Bueno, tenemos el siguiente problema con cargas eléctricas. Nos están diciendo que sobre la misma línea hay tres cargas. Una vamos a llamarla carga 1, vamos a tener una carga 2, suponer que está aquí a la derecha, y vamos a tener una carga 3. No nos dicen esas posiciones, simplemente nos dicen que la carga 1 está entre la 2 y la 3, que la 3 es negativa, esta es positiva, que hay una distancia entre la 1 y la 2 de 5 centímetros y de 10 centímetros con respecto a la carga 3. Nos están pidiendo la fuerza que se ejerce sobre la carga 1. Entonces lo primero que tenemos que entender es el sentido de esta fuerza. La magnitud de la fuerza es lo más fácil. Digo fácil es porque es realmente con la fórmula. Recuerden, por la ley de Coulomb, es K, la constante de Coulomb, por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula que nos da la magnitud de la fuerza, pero esta fórmula no nos da el sentido. El sentido nos lo da el siguiente análisis. Recordemos que dos cargas iguales se repelen, o sea que la carga 1, la carga 2 ejerce sobre la carga 1 una fuerza que la lleva hacia este sentido. Vamos a ponerlo en otro color. Miren, esta es la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Y esta, de la fuerza 3 a la fuerza 1, vamos a tener, como es menos y más, una fuerza de atracción. O sea que la fuerza que ejerce 3 sobre 1 va a ser en este sentido también. O sea, miren, la carga 1 es como si tratara de desplazarse, de moverse hacia, digamos, la izquierda. Tanto porque la carga 3 la está trayendo como porque la carga 2 la está repeliendo. Entonces tenemos, esta es la fuerza 3 a 1. Entonces tenemos que encontrar las magnitudes de las fuerzas y como van en el mismo sentido, pues simplemente las sumamos. Por eso es importante encontrar los sentidos. Si tuviéramos las magnitudes de las fuerzas en sentidos opuestos, tendríamos que calcular la diferencia. Aquí tenemos que calcular la suma. Entonces vamos a encontrar que la sumatoria de fuerzas, todas son en X, o sea, sobre esta línea. Si tuviéramos en Y, también tendríamos que analizar en Y, pero aquí todo es sobre X. La sumatoria de fuerzas en X, que es la sumatoria de fuerzas total, va a ser igual a, podemos escoger un signo, vamos a decir que es menos F21, esto es como sumarlas, pero negativamente, menos F31. Entonces vamos a tener que es igual a menos, esto es menos de una vez, factor común, lo saquémoslo acá, menos F de 2,1 más F de 3,1. Por eso decía que sumábamos las fuerzas, pero con signos negativos. Este signo simplemente nos va a decir el sentido de la fuerza. Si este es nuestro eje X, suponemos que hacia la izquierda es negativo. Entonces vamos a tener menos, ahora sí vamos a calcular las cargas. Entonces vamos a tener menos K por Q2, Q1, perdón, las magnitudes de las fuerzas, dije cargas, sobre la distancia al cuadrado, que multiplica a K por Q3 por Q1 sobre la distancia al cuadrado. Miren, inclusive, para que hagamos un poco de álgebra y quede más fácil y solo tengamos que sustituir un par de números en nuestra fórmula, vamos a tener menos K, que es factor común, Q1 es factor común, miren, K y Q1 están las dos expresiones y R2 están las dos expresiones, es Q1. Entonces luego nos queda simplemente la suma de, si sacamos factor común, o sea, ya hacemos la división, KQ2 Q1 sobre R2, lo divido por KQ1 R2, miren, lo único que me falta es Q2, y aquí lo único que me falta es Q3. O sea que si hacemos esta operación, obtenemos la fuerza resultante. Ya quitemos el dibujo, no lo necesitamos más. Simplemente vamos a sustituir por los valores que tenemos. Atención que los valores que nos dieron aquí nos están hablando de stat coulombs y nos están dando la distancia en centímetros. Yo prefiero siempre, en lugar de utilizar el sistema CGS para problemas de física, siempre prefiero el sistema MKS. Entonces vamos a convertir todo en el camino a sistema MKS. Entonces la suma de fuerzas, que es finalmente lo que nos interesa,
es igual, también borremos este, no lo necesitamos. Es igual a menos K. Recuerden que K en el sistema MKS es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulombo cuadrado, pero si transformamos todo al sistema MKS no nos tenemos que preocupar por las unidades, sabemos que al final debemos obtener newtons. Entonces esto es menos 9 por 10 a la 9. Luego vamos a tener aquí abajo la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado, bueno, aquí creo que cometí un error y este factor común no lo podíamos sacar porque cada distancia, y ahí me disculpan, es distinta para cada una de las cargas. O sea, lo que sí es igual, o lo que sí es factor común es K y Q1, pero lo que es distinto para cada una es la distancia. Recuerden que una distancia era 10 centímetros y la otra era 5 centímetros. Entonces la distancia, en este caso, que hay entre la carga 1 y la 2, recuerden que estamos haciendo esto también, esto y esto es equivalente, simplemente esto es para que cuando en la calculadora estemos metiendo datos, de pronto sea un poco más simple meter esta parte. Entonces tenemos la distancia entre la carga 2 y la carga 1, nos están diciendo que es de 5 centímetros. Entonces eso es 0.05, convertámoslo en metros, 0.05 al cuadrado. Todavía no metamos ahí la distancia, qué pena. Si precisamente habíamos dicho que las distancias eran distintas, era para no hacerlo acá. Entonces, aquí tenemos menos K, ya lo tenemos por Q1. La carga 1 está en stat coulombs. La carga 1 nos están diciendo que es de 250, entonces por 250. Para convertirlo en coulombs, lo único que tenemos que recordar es que un stat coulombs equivale a 3.34 por 10 a la menos 10 coulombs. O sea, multipliquemos esto por 3.34 por 10 a la menos 10. Con esto convertimos, miren, estos 250 stat coulombs en coulombs. Ahora sí tenemos esto que va a multiplicar a esta suma, aquí simplemente pongamos por espacio, pues no nos va a caer aquí a la derecha, a la carga 2, convertida también con este 3.34 va a ser 50 por 3.34 por 10 a la menos 10 sobre la distancia al cuadrado, que es 0.05 al cuadrado, más Q3 también convertido, en este caso es 300, no nos interesa el signo, 300 stat coulombs, o sea que hay que convertir esos 300 multiplicando por 3.34 por 10 a la menos 10, todo dividido por la distancia que lo separa con respecto a la carga 1. Esa distancia era es 10 centímetros, entonces vamos a tenerlo como punto 1, punto 10. Esto es para convertirlo en metros al cuadrado. Si hacemos este cálculo, entonces obtenemos la fuerza resultante de Q2 y Q3 sobre la carga 1. Vamos a hacerlo entonces, vamos a necesitar una calculadora para ello. Entonces vamos a tener, al final, esa fuerza negativa, lo pueden hacer en la calculadora sin necesidad de poner primero menos. Entonces vamos a tener 9 por 10 a la 9 por 250 por 3.34 por 10 a la menos 10, vamos a hacer esa primera parte. Eso nos da 751.5, que es más o menos lógico. Miren que 10 a la 9 por 10 a la menos 10 debe dar 10 a la menos 1, que le va a correr a este 25 por 9 por 3 puntos, sí, es más o menos ese valor, creo que estamos bien, luce la calculadora. Y luego vamos a hacer este de acá, ese paréntesis va a ser igual a 50 por 3.34 por 10 a la menos 10
todo esto dividido 0.05 al cuadrado más 300 que multiplica a 3.34 nuevamente por 10 a la menos 10 y esto dividido por 0.1 al cuadrado. Entonces todo ese paréntesis va a ser igual a 0.0000167. Si hacemos este producto, esto nos va a dar en newtons vamos a obtener 0,013, voy a redondear, 0,013 newtons. Y esta es nuestra respuesta. Entonces rápidamente, ¿cómo resolvimos este problema? Simplemente encontramos que las dos cargas le dan el mismo sentido negativo. Esto lo podemos poner al final menos, porque este menos no lo hemos utilizado. Le dan el mismo sentido negativo hacia la izquierda a la carga, en este caso la carga 1. Teníamos que calcular entonces la suma de las magnitudes de las fuerzas. Por comodidad sacamos esta relación donde simplemente sacamos el factor común K por Q1, mírenlo acá, K por Q1, pero convirtiendo Q1, multiplicándolo con este valor, lo convertimos a coulombs. Recordemos que un stat coulomb equivale a 3.34 por 10 a la menos 10 coulombs. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es multiplicar para que esto me quede en términos de coulombs. Hicimos esto y luego nos quedaban las cargas convertidas también nuevamente a coulombs divididos por la distancia al cuadrado con respecto a la carga 1. Hacíamos esa suma, encontramos este paréntesis, hicimos también este producto, que es el producto común, que fue el que sacamos de factor común, multiplicamos esto y obtenemos la magnitud en newtons para la fuerza que nos estaban pidiendo buscar. Con eso entonces terminamos el problema.